Así está, listo. Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta segunda videotutoría de la ya, grabando la sesión para que los puedan. Voy a mostrarles la dinámica es igual a la que dos y no en este y es en los este, de algún inconveniente, si no me escuchan, quisiera como retomar esta diapositiva donde habíamos realizado una general de es importante esta la importancia que tienen ellos estos que desarrollamos en las 6 unidades. Iniciamos este recorrido una base teórica general sobre el aprendizaje, hablando de varias teorías que son usadas para el aprendizaje, teorías que nos han enseñado tiempos, estamos en la escuela, en el colegio, teorías que utilizan una o varias de ellas a la vez para desarrollar los contenidos. La, el, la teoría del aprendizaje activo y más recientemente la teoría de es la que trata de todo el tema del uso de la tecnología en el impacto que tiene y cómo debe ser el abordaje en, de los contenidos utilizando tecnología. Y por eso. Y estas teorías, que algunas son muy antiguas, siguen vigentes con el uso de la tecnología. Siempre se usa alguna que otro modelo, dependiendo de los que tengan en el aula, se pueden utilizar una u otra teoría todavía, pero ahora se acompañan con la de diferentes. Después, en la unidad 2, vimos las habilidades del siglo XXI, que también es un tema importante de retomar. Es un tema que se trabaja en varias asignaturas porque es importante entender y comprender la forma en que aprenden los estudiantes, las personas, donde estamos inmersos. Y entonces aquí estamos hablando de algunas habilidades que es necesario potenciar en nuestro temas, el activo, la comunicación, el análisis, la reflexión, una serie de habilidades que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de desarrollar en nuestros estudiantes. Entonces hay que definir o crear actividades que permitan el desarrollo de esas habilidades. Y aquí nuevamente la tecnología nos puede ayudar
en este proceso de desarrollar habilidades, cuando estamos desarrollando un contenido curricular, pero a la vez estamos promoviendo el desarrollo de algunas habilidades en nuestros estudios. Y en la unidad 3, que es la que estamos trabajando actualmente, sabiendo la importancia que tienen y la influencia que tienen las tecnologías digitales en la educación, entonces es importante que definamos o entendamos también que hay criterios que yo debo considerar a la hora de pensar en utilizar tecnología. Nosotros como docentes también tenemos la responsabilidad de decidir, voy a utilizar esta tecnología con este objetivo en este momento para desarrollar estos contenidos y también la forma en que la voy a utilizar, cómo la voy a utilizar. Entonces aquí es donde nosotros este es como un tema crucial de esta asignatura. Eh, Uno de los principales aspectos que tiene y que queremos que ustedes comprendan que como docentes tienen la responsabilidad de definir qué tecnología utilizar, para qué, en qué momento. Es decir, no puede ser que un docente vaya al aula y decir, ah, qué bonito un video. Ah, pero ¿cuál video? Bueno, voy a buscar así uno rapidito, a ver cuál. O lo voy a poner a mis estudiantes a buscar algo en internet y voy a decirles, busquen tal cosa. Podemos actuar de esa manera. Tenemos que ser responsables y prepararnos, definir qué herramientas, cómo trabajarlas, qué apoyo le voy a dar a mis estudiantes, qué orientación para que utilicen la tecnología. Y también, dependiendo del centro educativo donde yo trabajo, también tengo que pensar en criterios tecnológicos. ¿Qué computadoras hay? ¿Hay computadoras o no? ¿Qué tienen instalado? ¿Hay internet? ¿Tienen tablets? ¿Los estudiantes tienen celulares que pueden utilizar? Hay una serie de criterios tecnológicos que también es importante. Y eso es lo que trabajamos en esta unidad 3. En la unidad 4 es el diseño universal para el aprendizaje, que es un tema importante, transversal, en todo el trabajo que nosotros hacemos y por eso también es importante que ya lo vamos a detallar. Después en la unidad 5 vamos a repasar las políticas del currículum costarricense. Esa, aquí es donde vemos todas las disposiciones de las autoridades, en este caso del Ministerio de Educación, para trabajar en los centros educativos. Y terminamos el recorrido con algunas propuestas educativas usando tecnología. Entonces vamos a ver algún material de que nos orientan también de cómo yo puedo diseñar algunas propuestas educativas para trabajar con tecnología, considerando todos estos elementos que hemos estado estudiando, alguna teoría, qué habilidades voy a potenciar, cuáles herramientas voy a utilizar y por qué las voy a utilizar. Son actividades que deben tener debe considerar el DUA, ¿verdad? De un aprendizaje donde puedan integrarse todas las personas, actividades que puedan desarrollar todas las personas. Y de eso se trata esta unidad 6, ¿verdad? Diseñar una propuesta educativa donde yo pueda integrar todo lo que he aprendido y estudiado en las diferentes unidades. Esta videotutoría vamos a enfocarnos en la unidad 3 y la unidad 4. Recuerden que tenemos 3 videotutorías en el cuatrimestre. La primera abordamos la unidad 1 y 2. Aquí en esta vamos a trabajar la unidad 3 y 4. Y la próxima y última videotutoría trabajaremos la unidad 5 y 6. La unidad 3 el tema son los criterios tecnológicos, como lo vimos ahorita, y la 4 el diseño para el aprendizaje. Aquí vamos a trabajar
a desarrollar la tarea 2 y 3. Son tareas grandes, un poquito grandes, tienen un puntaje alto y son tareas que tienen asociado un foro. ¿Por qué? Porque nos interesa que ustedes compartan lo que están haciendo con sus otros compañeros para tener mayor criterio y en la unidad 3 de los criterios tecnológicos y pedagógicos y en la unidad 4 sobre el DUA. En la unidad 3, que se desarrolla durante 2 semanas, que tiene que ver con igualmente con el uso de las TIC, como vimos ahora en el resumen. Y en esta unidad estamos recomendando que para trabajar las TIC, para saber, para pensar cómo utilizar las TIC en educación, estamos recomendando algún modelo. Existen muchos modelos que nos ayudan y nos orientan de cómo trabajar con tecnología en educación. En esta asignatura estamos mencionando 3 modelos, el TIPAC, el MITICA y el SAM. Son modelos generales, donde explican cómo podemos trabajar con tecnología, qué aspectos hay que considerar. Porque el objetivo de esta unidad es determinar criterios tecnológicos y pedagógicos para la integración de las TIC en actividades didácticas que promuevan un aprendizaje inclusivo. Entonces, una forma de hacerlo, de cómo saber cuáles son los criterios tecnológicos y pedagógicos, lo vamos a abordar a través de algún modelo, que es donde nos explican algunos criterios que hay que considerar. Es importante mencionar que ustedes deben ir a leer las lecturas de los modelos y de ir como buscando entre la lectura los diferentes criterios. O sea, deben realizar las lecturas y ver todos los videos que están ahí para determinar ustedes cuáles son esos criterios. No se los van a encontrar como con viñetas, los criterios tecnológicos son estos, estos y estos. Algunos autores los definen un poquito más preciso, pero son lecturas generales sobre cómo utilizar tecnología en educación y entonces ahí nosotros vamos como identificando esos criterios. Entonces, eso para que también vayan y vean los videos. Hay un video ahí donde algunos expertos explican cómo usan tecnología, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poder determinar algunos criterios pedagógicos, que son cómo ellos trabajan la tecnología. Les recomiendo que lean muy detalladamente la consigna de la tarea y el instrumento de evaluación. También para hacer esta tarea tienen que descargar un documento que se llama Instrumento para la Integración de las TIC, porque la tarea consiste en completar ese instrumento. Entonces ese instrumento se encuentra en la sección de recursos. Entonces tienen que leer bien la consigna y también ir a descargar el instrumento. Es un instrumento que está en Word, entonces es editable, entonces lo descargan, lo guardan con el nombre que se indica de cómo se deben guardar las tareas y la idea es completar ese instrumento. Y ese instrumento, también en la consigna dice que además del instrumento hay que agregarle una portada, como en todas las tareas, una introducción y es muy importante las referencias. Nosotros insistimos que siempre deben agregar las referencias, porque para hacer esta tarea ustedes tienen que ir a leer los artículos que se indican y ver los videos que se indican. Entonces, esos son insumos que ustedes tienen para hacer la tarea. Por lo tanto, deben agregar las referencias. Son documentos que ustedes usan de referencia para hacer la tarea y deben agregarlos en el formato APA de 4ª edición, como se indica en el recurso que se compartió en la unidad 1, ¿verdad? Tienen que trabajar el APA en
la cuarta edición en español. Y después de que completan el instrumento, la tarea tienen que agregarle, además del instrumento, como les dije, la portada, introducción, el instrumento y luego las referencias. Pero en el foro van a compartir solo el instrumento. Hay un foro que se llama Mis criterios para la integración de las TIC y ahí van a compartir solo el instrumento. No hace falta que compartan todo el documento con la portada y referencias, sino solo el instrumento. Aquí el interés es que el objetivo de hacer esta actividad es que todos los estudiantes puedan ver muchos criterios, porque tal vez los criterios que yo considero que son importantes, otro compañero no los consideró y va a decir, ah, mira, sí, es muy importante considerar los momentos de reflexión cuando hacen un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces son criterios que nos pueden ir enriqueciendo a todos. Entonces, por eso es que es importante compartirlos y ustedes ver los criterios que han definido sus otros compañeros para tener un mayor insumo sobre el tema. Entonces, como les decía, retomando otra vez, la tarea 2 consiste en completar ese instrumento de los criterios tecnológicos y pedagógicos. ¿Pero qué es un criterio? Podría definirse en términos muy generales que es una regla o una norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una decisión. Es decir, hay un criterio que existe ahí y que a partir de ese criterio puedo tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, por eso es que si voy a utilizar tecnología en mi aula, entonces hay criterios que yo tengo que considerar para tomar la decisión si puedo o no puedo utilizar esa tecnología o esa herramienta o esa aplicación que yo quiero. ¿Verdad? Entonces hay muchos criterios que hay que considerar. Por eso es que dice que es una regla o una norma mediante la cual se establece un juicio o se toma una decisión. Por ejemplo, aquí dice, yo selecciono herramientas que tengan instrucciones en audio, ya que mis estudiantes aún no saben leer. Entonces, yo soy una maestra de preescolar con niños tal vez de 4 o 5 años que todavía no saben leer. Entonces, yo quiero utilizar alguna herramienta digital con ellos o algún juego, pero entonces yo tengo que seleccionar alguno que tenga las instrucciones con audio, porque todavía no saben leer, ¿verdad? Entonces, ahí estoy tomando un criterio. Los estudiantes no saben leer, entonces tengo que usar indicaciones mediante un audio, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde se toman los criterios? Como les dije al inicio, de los diferentes modelos que nos orientan sobre cómo integrar las TIC en educación. Para efectos de esta asignatura, nos vamos a enfocar en estos tres: Mítica, SARM y TIPAC. Es, como les dije, tienen que leer las lecturas, no son muy largas, no son muy extensas, les pueden dar una revisada y ver lo que los autores proponen y recomiendan, ¿verdad? Entonces, como les decía, no se los van a encontrar así uno por uno, tal vez como unas viñetas, los criterios tecnológicos son estos, los pedagógicos son estos, así tan detallado no, pero sí están en las lecturas. También en los videos de los expertos que nos dicen cómo usar la tecnología. Son unos videos cortitos que también eh, nos pueden dar información para determinar cuáles criterios son importantes de considerar. Recuerden que también cuando estamos seleccionando herramientas digitales, ustedes van a trabajar en el aula con tecnología, entonces recuerden tener presente siempre que en todo momento todas las actividades que yo voy a proponer, a diseñar y las herramientas que voy a utilizar deben permitirme a mí potenciar las habilidades del siglo XXI. Es decir, que al usar herramientas digitales, mis estudiantes tengan la posibilidad de aprender a buscar información, a resolver problemas, a ponerlos en situaciones que tengan que resolver problemas y tomar decisiones,
que sean creativos, productivos, que tengan que construir algo, que tengan que comunicar lo que hacen, decirles, darles indicaciones de que lo que hacen deben comunicarlo de alguna manera. Y por supuesto que aprendan a trabajar colaborativamente. En el mundo laboral hay que trabajar de manera colaborativa casi siempre. Entonces, esto es como para retomarlo y amarrarlo a lo que hemos venido estudiando en las unidades pasadas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que seleccionar criterios tecnológicos y pedagógicos para desarrollar un contenido o un tema, trabajar con mis estudiantes, pero a la vez tengo que esas actividades y esas herramientas deben permitir potenciar las habilidades que son requeridas actualmente para poder desenvolverse en el mundo, digamos, académico y también profesional, laboral, ¿verdad? Algunos ejemplos de criterios. Bueno, cuando un ejemplo de una actividad donde se integran las TIC, un ejemplo, bueno, es una actividad donde se integran las TIC, se desarrollan las habilidades, como les decía hace un momento, donde además debemos considerar estilos y ritmos de aprendizaje, que eso es lo que nos va introduciendo un poco al DUA, al Diseño Universal para el Aprendizaje, que nos dice que todas las personas aprendemos diferente, a diferentes ritmos, con diferentes estilos, entonces nosotros debemos tener presente ese aspecto. Em, entonces aquí hay como un ejemplo de una actividad donde yo estoy destacando en negrita criterios pedagógicos. Entonces yo como maestra, como profesora, voy a desarrollar una actividad con mis estudiantes, voy a proponer una actividad, esta actividad, por ejemplo. Entonces yo voy a orientar a mis estudiantes a que hagan búsquedas de información en Internet. Eso es una acción pedagógica. ¿Cómo los oriento? Diciéndoles, vayan a estos enlaces que son enlaces seguros, que son enlaces que nos dan información eh, verídica, sitios académicos, sitios digamos, serios, formales. Entonces yo les digo a qué sitios pueden ir, les doy algunas palabras claves que pueden introducir en el buscador, les digo qué buscador pueden usar, o sea, oriento la búsqueda de información en Internet. Es un criterio pedagógico. Luego, la búsqueda que van a hacer en Internet quiero que la analicen, esa información que buscan, que la analicen y que reflexionen eh, sobre el tema, ¿verdad? Entonces, que yo le digo a un estudiante, analice la información que encontró en este sitio que yo le orienté y reflexione sobre ese tema. Hay que decirles al estudiante cómo hacer un análisis, ¿verdad? Entonces puede ser a partir de algunas preguntas de reflexión, a partir de alguna actividad, alguna dinámica, algo que tienen que construir. O sea, la persona, yo tengo que decirle qué hacer con la información, ¿verdad? Entonces ahí estoy otro criterio pedagógico. No les digo a mis estudiantes, hagan un análisis y tal vez son estudiantes de cuarto grado, no saben qué es eso, ¿verdad? Y tal vez no debo usar la palabra análisis, debo decirles de la información, con esta pregunta, reflexione o relacione esa información con una situación que usted vive en su vida cotidiana, ¿verdad? Los oriento de alguna manera para que hagan ese proceso de análisis y reflexión. Después les pido que elaboren de manera colaborativa en parejas o en pequeños grupos algún producto. Puede ser una presentación, un video, un afiche, una infografía, pero yo les tengo que decir que hagan un producto con ciertas características, que cumplan ciertas características. Puedo dejarles opcional que escojan el producto que ellos quieran hacer, pero que tiene que cumplir ciertas características.
¿verdad? Porque tampoco los puedo dejar que hagan lo que ellos quieran. Yo necesito comprobar que están entendiendo el tema, entonces tengo que orientarlos a que llevarlos a que hagan un cierto producto con ciertas características y con cierta profundidad. Verá que entonces ahí los estoy orientando también. Y después les pido que lo compartan en la clase, ya sea a través de un PowerPoint, a través de una red social, a través de un grupo de WhatsApp o que tengamos como para compartir información entre todo el grupo. Entonces, estos son los que están en negrita, son como ejemplos de criterios pedagógicos. Acciones que yo como docente realizo para trabajar y orientar a mis estudiantes a que aprendan sobre un tema particular, ¿verdad? Los oriento a las búsquedas, los oriento a procesos de reflexión, los motivo y les indico que hagan algún producto de alguna manera y les solicito que compartan. Entonces aquí estoy desarrollando varias de las habilidades del siglo XXI que vimos anteriormente. De acuerdo, son con respecto a los criterios pedagógicos, algún ejemplo. Y con los tecnológicos es que, tal vez siguiendo con el mismo ejemplo, si queremos desarrollar esa actividad, nosotros también debemos considerar los criterios tecnológicos para determinar si puedo implementar esa actividad que yo ya tengo pensada en mi centro educativo. Es decir, yo ya sé que yo quiero que hagan búsquedas en Internet, quiero que elaboren algún producto con alguna herramienta y quiero que además lo compartan usando también tecnología. Vea que yo en mis criterios pedagógicos estoy usando tecnología. Entonces tengo que venir aquí en los criterios tecnológicos a pensar y asegurarme que yo cuento con eh, con criterios tecnológicos para poder desarrollar esa actividad. Entonces, aquí yo tengo que ver, por ejemplo, si el centro educativo tiene conexión a internet, bueno, si hay computadoras, si hay parlantes, porque tal vez tienen que escuchar algo o presentarlo, si hay un proyector, si están los programas instalados para que ellos puedan hacer los productos o las aplicaciones, si pueden trabajar en redes sociales, si la edad que tienen les permite trabajar en redes, si vamos a usar un blog, si el centro educativo, tengo el aval de la dirección, si necesito trabajar en coordinación con algún otro docente para hacer esta actividad. Es decir, son criterios técnicos o tecnológicos que yo debo considerar a la par o de la mano con los pedagógicos. Vean que en general de esto es que se trata esta tarea y esta unidad. Pensar en esos detalles tecnológicos y pedagógicos cuando trabajo con tecnología. Entonces, como les decía, van a necesitar un instrumento, un documento ahí que se llama un instrumento al que deben completar. Este instrumento tiene varias partes. La primera es un cuadro que tiene como con datos generales, porque pensando en que yo voy a ir a trabajar en un centro educativo, entonces yo tengo que tener, para yo pensar mi actividad, tengo que pensar en un centro educativo y algún nivel educativo, porque para mí es más fácil pensar y de pensar una actividad si son niños de sexto grado o de preescolar, ¿verdad? Son más grandes. Entonces, hay unos datos que yo completo con el nivel educativo, las características de ese nivel y el contexto educativo. No es igual pensar en una actividad para estudiantes de una escuela rural o una escuela central o una escuela muy alejada, ¿verdad? Entonces, es importante el contexto. ¿Verdad? Entonces son estudiantes de una zona rural, de una zona indígena, donde tal vez tengan
el idioma principal es el idioma de la comunidad indígena. Entonces, hay algunos elementos que hay que considerar del contexto educativo. Entonces, en ese primer cuadro, no necesariamente tienen que ir a un centro educativo. Esto no es de ir a un centro educativo, es imaginar o pensar o basarnos en algún centro educativo con ciertas características. Por eso ahí dice que esos datos pueden ser incluso ficticios, pero es tener esa referencia me permite a mí pensar en actividades y en acciones pedagógicas para yo desarrollar, trabajar con esa población. Ya la segunda parte del cuadro sí es donde deben completar eh, con 5 criterios tecnológicos y 5 criterios pedagógicos que me permitan integrar las TIC en los procesos de enseñanza. Es decir, yo voy a escoger 5. Yo les recomiendo que piensen en una actividad. O sea, ya pensaron en una población, ya pensaron en una población, digamos, preescolar. Ya caractericé el contexto, entonces yo ya voy a decir con un preescolar, voy a trabajar el tema tal vez a mí me resulta más fácil pensar en un tema, por ejemplo, las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios pedagógicos yo puedo considerar para trabajar ese tema con los pequeños? Entonces ya puedo decir que yo les voy a mostrar, vamos a analizar diferentes tarjetas para caracterizar las partes del cuerpo, no sé, ¿verdad? Entonces ahí empiezo a pensar en criterios pedagógicos y luego tecnológicos que necesito yo para poder trabajar con estas herramientas. Ahí puedo decir que puedo ponerlos a ver algún video, a usar algún juego, donde ellos tengan que armar el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, cosas así. Piensen ustedes en actividades que podrían trabajar con la población dependiendo de la edad que seleccionan. Y una vez que seleccionen 5 criterios tecnológicos y 5 pedagógicos, deben justificar cada uno de esos criterios, porque es importante ese criterio. Quiero que me lo justifiquen con un parrafito. El criterio de orientar las búsquedas en Internet, ese es un criterio y eso es importante porque los estudiantes hay que eh, darles algunas indicaciones precisas de los sitios a los que deben buscar información, cómo deben buscar la información, ¿verdad? O sea, ¿por qué es importante orientar los procesos de búsquedas en Internet, ¿verdad? Si ese es mi criterio. Entonces tienen que justificarlo, cada uno de ellos. Eso es en general la tarea número 2, la que están trabajando en esta semana. Y vamos ya a la unidad 4, que es el diseño universal para el aprendizaje. Esta se desarrolla también en 2 semanas y consiste en reconocer el diseño universal para el aprendizaje como un modelo que apoyado con las TIC pueden garantizar accesibilidad al aprendizaje y la integración de la diversidad de personas estudiantes. Aquí queremos ver por qué es importante el DUA, por qué es importante pensar en actividades que puedan desarrollar todas las personas. Cuando un docente, un docente diseña una actividad para trabajar en el aula, esa actividad debería poder desarrollarla todos los estudiantes y todos, independientemente de su condición, debería poder desarrollarla. A eso nos referimos con diseño universal. Hacer algo, diseñar algo que lo puedan usar todas las personas. En este caso, que la tarea, que la actividad, que el proyecto, el producto, lo puedan hacer todos los estudiantes. El que aprende más lento, el que aprende más rápido, el que aprende de manera gráfica, el que es más teórico, el que tiene cierto dificultad para aprender, el que es disperso, o sea, todos. Entonces debo tener algunos ingredientes de manera que funcionen para todos. A veces hablamos de que al que le cuesta mucho entender, se lo puedo
solicitar mediante un audio, ¿verdad? Puedo usar audios, puedo usar tarjetas, puedo usar video, ¿verdad? Entonces, una actividad a veces tengo que tenerla de diferentes maneras porque dependiendo del niño o la niña, se la presento de alguna manera diferente. Esto es el diseño universal como para el aprendizaje, asociado que nace del diseño universal, ¿verdad? Que, que inicia con el tema de la arquitectura, ¿verdad? Cuando están pensando en edificios o casas que sean accesibles, ¿verdad? Que puedan ingresar personas con muletas, con silla de ruedas, ¿verdad? Que son accesibles a todas las personas, ¿verdad? Que es lo que vemos cada vez más en las infraestructuras, en los hospitales, ¿verdad? Que hay acceso, hablamos de que tienen que ser accesibles los baños, las entradas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en educación, hablamos del diseño universal, pero para aprender. Y esta tarea, que igualmente, bueno, van a haber algunas lecturas para aprender un poquito más sobre el diseño universal para el aprendizaje, los principios y las pautas que recomienda este diseño. Bueno, la tarea, leer bien detalladamente la tarea. Y aquí, para hacer esta tarea, que es una tarea bastante bonita, que es hacer una entrevista, vamos a usar dos recursos. Hay dos documentos en el apartado de recursos que se llama preguntas bases para hacer la entrevista y una plantilla para reportar la entrevista. Y esta tarea también tiene un foro de discusión que se llama Mi experiencia con la entrevista. Entonces aquí es compartir un poquito con unas preguntas orientadoras que hay en el foro sobre cómo les fue con la entrevista. Y esto es muy interesante porque tenemos estudiantes de diferentes partes del país, muchos. Aquí tenemos hoy en nuestro grupo hay, bueno, no sé, como unos 8 centros universitarios. Entonces va a ser muy interesante ver cómo le fue al compañero de la Cruz, el de Turrialba, ¿verdad? El de los diferentes lugares de Costa Rica, cómo les fue con la entrevista y qué se piensa del diseño universal para el aprendizaje en las diferentes regiones. Entonces la tarea consiste, como les decía, en hacer una entrevista a una persona docente. Aquí dice docente en ejercicio, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es conocer de manera anónima, no nos interesa el nombre de la persona, eh, ¿qué opinan del DUA? Queremos saber un poquito si están usando el DUA y cómo lo están usando para también aprender de ellos, ¿verdad? Puede ser una persona, no tienen que ir a una escuela o un colegio, a un centro educativo, no es que tienen que ir a un centro educativo a pedir permiso, ir a hablar. No, pueden hacerlo de manera más informal con un docente que sea vecino, un docente que tal vez les dio clases en la escuela o en el colegio, un familiar. En general, ¿verdad? Siempre conocemos a una persona que es docente cercana, ¿verdad? Entonces, es una entrevista un poquito informal y es como conversar un poquito con esa persona sobre el DUA. ¿Qué saben del DUA? Porque es un tema que se está empezando a trabajar, ya tenemos algunos años de estar trabajando con el DUA, hay disposiciones desde el Ministerio de Educación para trabajar el DUA, ¿verdad? Hay una ley que nos dice que debemos trabajar con el DUA, pero sabemos que es un proceso como lento, ¿verdad? Poco a poco de ir integrando, ir haciendo conciencia de la importancia del DUA. Entonces, por el momento no todo el mundo lo usa, ojalá que ustedes se encuentren con casos donde lo están utilizando o algunos elementos del DUA, ¿no? Tal vez no todo como se plantea el modelo, pero sí algunos elementos del DUA que tal vez están ya integrando. Entonces es como conocer un poquito de lo que está pasando en la práctica con el diseño universal para el aprendizaje. Y entonces ustedes van a usar ese documento. Hay una que son preguntas bases, que tienen unas preguntas como 6, creo que son como 6 preguntas.
base, que ustedes pueden usar otras si quieren, pero hay algunas que son como base, y luego van a compartir en ese foro respondiendo unas preguntas orientadoras para que ustedes compartan un poquito la experiencia con la entrevista. Estos son los documentos que se van a encontrar, un documento con las preguntas base, son 6 preguntitas que pueden agregar otras, y este documento, preguntas base, es para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Y ustedes lo lean, y también es importante que lean la información sobre qué es el DUAP antes de ir a hablar con la persona, ¿verdad? Que ustedes sepan un poquito también de qué es el DUAP. Entonces ustedes puedan conversar con ellos, y pueden hacer otro tipo de conversación, y esas preguntas los van orientando un poquito, ¿verdad? Y después hay otro documento que es la plantilla para reportar la entrevista. Esta plantilla es la que ustedes deben entregar en la tarea. Ahí se predice el nombre de la persona entrevistada. Pueden poner solamente el nombre si quieren, para mantenerlo en el anonimato. Y aquí lo que queremos es que pongan ahí como en 10 renglones cada, más o menos, sobre lo que ustedes conversaron. Procuren que la persona hable un poquito. Es decir, ¿conoce usted los principios del diseño universal para el aprendizaje? Que no se conformen con que les digan sí. Sí, ¿cuáles son y qué conoce de los principios? O sea, que les digan si dice que sí, que cuente un poquito, ¿verdad? Sáquenles información, hablen con ellos, que no les respondan sí o no, porque queremos que de verdad se dé un proceso de como de abordaje del tema, que sea enriquecedor el proceso de la entrevista. Entonces, por ejemplo, esa pregunta, que no se conformen en que les digan sí o no, porque si no, entonces ustedes van a poner ahí sí o no. Queremos que en el desarrollo en ese cuadro que dice desarrollo de la entrevista, incluya un resumen de las respuestas obtenidas. Es decir, un resumen cortito de unas 10, de un párrafo, por lo menos, de cada una de las preguntas. Ustedes ahí copian la pregunta 1, o dice: la persona entendió por el diseño universal para el aprendizaje esto y esto. La persona no conoce el DUA, y no conoce los principios del DUA. Y si no los conoce, ustedes pregunten, pero ¿por qué es que no los conoce? El director no promueve, el director regional en la región, algunos compañeros, o sea, pregunten cosas de por qué es que no lo conocen, para que ustedes tengan algunos argumentos para poder presentar las respuestas. Y al final van a poner algunas conclusiones suyas. ¿Qué le pareció a usted y por qué es importante todo este tema? Eso básicamente es lo que tenemos que trabajar en la unidad 3 y 4. Son temas muy bonitos, muy interesantes y muy oportunos para ustedes que están en este proceso de formación de docentes. Les recuerdo estar revisando la plataforma, ¿no? Varias veces a la semana, el foro de consultas, si me tienen que decir algo a través del correo interno. Yo a veces pongo avisos en ese foro de avisos, revisar las calificaciones. Ya está la primera unidad, y ya están revisando ya hoy quedan las de la unidad 2, entonces para que también vayan revisándolas. Leer todos los recursos. Recuerden que, bueno, la comunicación oficial por el correo interno y por el foro. Que las tareas, presentarlas en la fecha indicada y a través del espacio de tareas, que la asignatura esta es 100% virtual, no tiene tareas ni exámenes de reposición. Si terminó una unidad y no presentaron una tarea, ya no es posible presentarla, y tampoco se puede presentar al final del cuatrimestre. Y bueno, que siempre iniciamos las unidades los lunes y terminamos los domingos. Eso en general, lo que debemos trabajar en estas unidades. Muchas gracias por la atención, y me voy a devolver a
al espacio de aquí, por si tienen alguna pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien usted, Axel, adelante. Profe, mi consulta es que en esta, bueno, en este segunda tarea aparecen dos apartados. Sale uno que es como entregar el PDF y el segundo que es como un foro, que todavía no salen los mensajes porque hay que hacer el primer aporte. Pero en esta primero es que mandar el portada, introducción y el criterio es el instrumento para la integración del TIC. Y en Ajá. el segundo, borramos la portada, la introducción y solo mandamos el instrumento. Sería así, ¿verdad? Sí, sí, háganse como dos archivos, sí. Ustedes primero van a trabajar el de los criterios, ¿verdad? Porque esa es la tarea. Entonces, ese documento lo guardan como criterios de Axel, por ejemplo. Criterios de Axel. Y después lo deja ahí, después ese lo guarda como ya con el nombre que se le solicita, porque todas las tareas deben guardarlas con un nombre específico, ¿verdad? Que diga tarea 1, ¿verdad? Y a esa ya le agregan la portada y los otros elementos. Ok, está bien, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Y eso es, bueno, en el caso de la tarea número 3, que es la de la unidad 4, lo del DUA, en ese caso hay un instrumento que deben presentar, es el de la plantilla, pero en el foro es unas preguntitas, entonces no tienen que agregar, adjuntar nada, simplemente contestar unas preguntas de reflexión, entonces en ese es más sencillo quizá. ¿Algún otro que tiene alguna pregunta, tal vez? Taina, adelante. A ver si hay alguna en el chat. Sí, no la escucho. Si no puede, si tiene algún problema con el audio, puede escribirla en el chat. Profe, También otra quiero, consulta. sí, adelante. Profe, en los criterios tecnológicos pedagógicos tienen que ir relacionados a alguna actividad o solo es como para basarnos. Puede ser para basarse. A mí me resulta más fácil pensar en algún tema que están desarrollando y entonces ustedes dicen, por ejemplo, un criterio pedagógico, promover el trabajo colaborativo, ¿verdad? Pues es un criterio pedagógico para trabajar el tema sobre, no sé, tal cosa, tal vez. Y entonces cuando usted lo justifica, ahí quizás sea más sencillo justificarlo. Ok, Pero entiendo, profe. puede hacerlo general, ¿verdad? Pero sí, Sí, eso es lo que estaba pensando. definirlo un poquito, ¿verdad? Digamos, promover el trabajo colaborativo. Ese es un criterio, una acción pedagógica, ¿verdad? Porque tiene como docente la intención de que ellos trabajen de manera colaborativa, ¿verdad? Que a veces es difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, esa es una justificación, ¿verdad? De por qué es importante ese criterio de que los estudiantes aprendan a trabajar con otras personas y a tomar decisiones, a definir, digamos, roles, distribución ¿verdad? De temas, de tareas, de todo. Por eso es importante trabajar colaborativamente, ¿verdad? Por eso es una justificación de utilizar o implementar un criterio pedagógico de trabajar, de fomentar el trabajo colaborativo. Está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguna, no sé si son actividades en sí en la justificación. Em, mm, Creo que no sé si le habrá quedado claro con eso que dije, digamos, la justificación es esa, digamos, si usted toma una decisión pedagógica de que quiere que los estudiantes compartan el producto que elaboraron.
compartir o hacer compartir la producción, ¿verdad? Que realizaron. Eso es voy a compartir, porque es importante, entonces lo justifica, porque es importante que los estudiantes compartan lo que hacen. Entonces, es lo que tratamos de hacer nosotros con los foros, ¿verdad? De tener mayor diversidad de opiniones, de ver más ejemplos, de ver, conocer cómo otras personas resolvieron el problema. Entonces, por eso es que es importante compartir lo que se hace, ¿verdad? Entonces, uno aprende mucho cuando ve el trabajo de otra persona, ¿verdad? Ah, mira, ay, qué bonito lo hizo. Yo la próxima vez voy a intentar hacer lo que ellos hicieron o lo que ellos hicieron yo lo haría de esta manera o le agregaría tal cosa. Entonces son procesos de aprendizaje muy enriquecedores y por eso es importante compartir. Esa sería la justificación, ¿verdad? Si el criterio pedagógico es compartir los productos elaborados, ¿por qué? De justificarlo, por qué es importante compartir. Le quedó ya claro a Taina. Este, no sé si tendrán alguna otra pregunta. Les recuerdo que pueden escribirme al correo interno del curso, de la asignatura, en la plataforma y a través los foros de consultas. Yo con mucho gusto estaré pendiente y les recuerdo leer las lecturas para poder como determinar otros criterios. Hay un material ahí que también hemos agregado que voy a ver si lo tenemos para ayudarles un poquito más, pero digamos, espero que con estos ejemplos que les he dado les quede un poquito más claro de qué son los criterios y por qué son importantes, ¿verdad? Entonces, espero que les haya sido útil esta presentación y que puedan tener insumos para poder hacer su tarea. Más o menos. Espero que con las lecturas vaya a encontrar más fácilmente los criterios, pero básicamente es eso, digamos. Voy a darle otro ejemplo de un criterio tecnológico. Digamos, recuerden que estamos hablando de que son actividades usando tecnología, ¿verdad? Estamos aquí en un curso de aplicaciones informáticas en contextos educativos, entonces es usando tecnología. Entonces tenemos que pensar en un escenario donde vamos a usar tecnología. Entonces, si un criterio tecnológico es la institución cuenta con internet. Entonces, ¿por qué es necesaria? Y si no tenemos internet, no vamos a poder realizar las búsquedas, porque tal vez un criterio pedagógico fue también hacer búsquedas en internet. Entonces, el criterio de si hay conexión a internet en el centro educativo es fundamental, o la justificación es importante en la medida en que yo voy a planificar actividades donde requiero el uso de internet para buscar información o para trabajar alguna aplicación que es en línea. Entonces es importante tener internet para poder usar aplicaciones en línea, donde los estudiantes también puedan compartir a través de internet sus tareas o sus proyectos o se puedan comunicar, porque si tal vez la organización es en el aula, pero también fuera del aula, entonces ellos también puedan seguir trabajando, comunicándose a través de alguna plataforma en OneDrive o en Teams, ¿verdad? Entonces, usted necesita tener internet para crear esos grupos y etcétera, ¿verdad? Entonces, es justificar por qué necesita internet para desarrollar las actividades. O, digamos, si se requiere trabajar, usar trabajos de comunicación a través de presentaciones, ¿verdad? Entonces usted necesita quizá
contar con un equipo en el aula que tenga, bueno, la computadora, parlantes, un proyector. Entonces, ¿por qué necesita todo eso para el trabajo que usted quiere hacer? ¿Verdad? Como tal vez justificarlo, ¿verdad? Porque si no lo tiene, no puede usarlo. Entonces, cuando usted le va a decir a su director, yo quiero usar algunas herramientas con mis estudiantes, pero necesito que tenga esto y esto y esto. Entonces, usted se lo justifica al director para que hagan las gestiones para que lo compren, ¿verdad? O para que ver si cómo lo hacen a través de la comunidad, cómo gestionan. Algo así es justificar el trabajo que ustedes van a hacer y los requerimientos que necesitan para poder hacer ese trabajo. Yo espero que los ejemplos les funcionen. Voy a mandarles a revisar si tenemos ahí un recurso donde vienen algunos otros ejemplos. Y igualmente puede escribirme si tiene alguna dificultad, Taina, con la definición de esos criterios. También me puede escribir a través del correo y yo le ayudo con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, les dejo ahí la puerta abierta para que me consulten a través de estos medios oficiales y dejaríamos la videotutoría hasta aquí. Agradecerles a ustedes la participación, sacar el ratito para venir en estas actividades que no son obligatorias, pero son importantes para aclarar un poquito las tareas y poder apoyarlos de alguna manera un poco más cercana. Entonces, les agradezco su participación y que tengan una muy buena noche. Buenas noches, profesora. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.